Hola familia del lugar de su gracia, espero que el día de hoy se encuentren bien, contentos, agradecidos con el Señor, se encuentren en paz y como siempre les he dicho, confiando solamente en Él, porque solamente Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante. El día de hoy quiero compartirte algo a lo cual yo siempre me gusta decir, darle seguimiento a algo de lo que hemos estado hablando o de lo que hemos hablado. En semanas pasadas celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y antes de entrar a la enseñanza, quiero decirte, como siempre te lo digo, ya hemos puesto este tiempo en las manos del Señor. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte dar esta palabra, esta enseñanza. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en mi vida, en la vida de mi familia, ni en tu vida, ni en la vida de toda tu familia. Y también nuestra oración de que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, porque eso trae bendición y en verdad queremos ser bendecidos. Así que si ya estás listo, ya estás lista, te voy a invitar a que tomes tu Biblia, tomes tu libreta para tus apuntes, y también quiero decir antes de entrar al mensaje, a la enseñanza, quiero darle las gracias a las personas que me han dicho, se han puesto en contacto conmigo para decirme que están compartiendo este video, si puedo decirlo así, esta enseñanza, que no solamente lo escuchan, lo ven, sino también lo comparten. Y me da mucho gusto de que la palabra, el mensaje, la enseñanza esté llegando más allá de nuestra familia, del lugar de su gracia. Así que si gustas compartir la palabra, hazlo, porque es algo que sé que va a ser de bendición para las personas a las cuales tú se las envíes. Así que si ya estamos listos, quisiera, como siempre lo hago ahí en el lugar de su gracia, empezar esta enseñanza con una pregunta. Y te dije al inicio de mi plática que habíamos celebrado el día de resurrección o el domingo de resurrección, ¿verdad? Un par de semanas atrás. Pero la pregunta siempre surge y es, ¿qué pasó después de la resurrección? O sea, ¿qué fue lo que pasó después de la resurrección? Y por eso te decía hace un momento que vamos a seguir con este tema, vamos a hablar un poquito más de esto, de lo que ya hemos compartido en otras ocasiones, pero enfocarnos en algo bien importante que vamos a aprender en cuanto a la resurrección. Ahora, la pregunta una vez más, ¿qué pasó después de la resurrección? No hay duda de que Jesús resucitó. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9, nos dice que se le apareció y me llama la atención lo que dice ahí. Mira, vamos rapidito ahí a Marcos 16, 9, porque dice algo bien importante. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, apareció primeramente, o sea, a María Magdalena. O sea, ¿qué pasó después de la resurrección? Bueno, no hay duda de que el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque según lo que acabamos de leer, se le apareció a María Magdalena primeramente. Y luego a los discípulos, cuando vamos allá al libro de Mateo, capítulo 28, los versículos del 8 al 10 nos dice también a quien se le apareció. Ahora, en Lucas, capítulo 24, versículo 32, también nos dice que el Señor se le apareció a aquellas dos personas que iban camino a Emaús, ¿verdad? Y luego les dice a los discípulos a dónde deben de ir.
lo que vemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 32. Mira, vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 32. Mateo 26, 32. Dice la palabra del Señor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y luego vamos al capítulo 28, el versículo 7. Mateo capítulo 28, versículo 7 dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esto es lo que el ángel estaba diciendo. Dice: y he aquí va delante de vosotros, así como lo dijo en el versículo 32 del capítulo 26. Dice: va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El versículo 10 del mismo capítulo 28 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, dice, y allí me verán. Y en el versículo 16 del mismo capítulo 28 de Mateo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Así que fueron Galilea, y como te lo dije en el mensaje anterior y te lo he dicho en otras ocasiones, ¿por qué Galilea? ¿Por qué se menciona Galilea? ¿Por qué después de la resurrección del Señor Jesucristo Él dice que va delante de ellos a Galilea? El ángel le dice a la mujer, ¿verdad? A las mujeres que estaban ahí: vayan y díganles que van a Galilea. ¿Okay? A los discípulos se les dio la orden de ir a Galilea. ¿Por qué Galilea? Bueno, te lo he dicho, porque Galilea es considerado el lugar donde Jesús empezó su ministerio, y lo podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el versículo 18, el versículo 23 y también en el versículo 12 de Mateo. ¿Okay? Ahora hay algo bien interesante, porque se dice que cuando se les dio la orden a los discípulos, se dice o se cree más bien que cuando los discípulos fueron a Galilea, los acompañó o los acompañaron más personas. De acuerdo a lo que vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, lo que Pablo estaba narrando. Porque Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero yo quisiera llevarte a la escritura que vemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 6, lo que te acabo de leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor: después apareció a más, fíjate, dice, a más de 500 hermanos a la vez, o sea, una sola vez, dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero aquí hay algo interesante que ya me llamó a mí la atención. Si ves lo que dice ahí en el versículo 5, mira lo que dice el versículo 5, dice: y que apareció a Cefas. Cefas era uno de los que iba camino a Emaús, ¿verdad? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuando te digo a Cefas es la referencia que encontramos en Lucas capítulo 24 versículo 32. Pero mira lo que dice, una vez más te lo voy a decir, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Y si vamos a Lucas capítulo 24 versículo 33, dice: y a los 11 reunidos. O sea, notas cómo Pablo
se refiere o hace mención que se le apareció a los 12. Y aquí en Lucas capítulo 24, versículo 23 dice, y a los 11 reunidos. O sea, Pablo dice 12, Lucas nos dice 11. Bueno, Pablo hace mención a los 12, pero en realidad ya eran 11, porque tenemos que recordar que Judas ya no estaba con ellos. Judas ya no vivía, si lo puedo decir de esta forma. Judas ya estaba prácticamente muerto. Ahora, ¿por qué Pablo dice los 12 cuando en verdad eran 11? Bueno, Pablo dice 12 porque esa era la forma en la que se seguía identificando a los discípulos. Los 12 seguía siendo la manera en la que se referían a los 12, mejor dicho, a los apóstoles. Habrás de acordarte que a los discípulos de Jesús, pues los identificaban también como los del camino, los identificaron como creyentes, los identificaron como, finalmente fueron identificados como cristianos. Pero aquí cuando Pablo hace la referencia y dice los 12, era porque era la manera o era la forma, si lo puedo decir de esta forma, era la manera en la que más se le identificaba a aquellos que estaban cerca de Jesús, aquellos llamados 12 discípulos, los 12 discípulos, aunque como vuelvo y te lo repito, ya nomás eran 11. Y no quiero repetirlo mucho, pero los 12, cuando dice Pablo, era la manera en la que aún se les identificaba a los apóstoles, ¿ok? Bueno, vamos a regresar a Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ahí encontramos la llamada Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo. Vamos a leer del versículo 16 en Mateo 28. Dice, pero los 11, ¿ves? Ya eran 11, ¿ok? Los 11 discípulos, o sea, los seguidores de Cristo, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero mira lo que dice el versículo 17. Le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Okay? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús les estaba diciendo toda potestad, Él estaba diciendo toda autoridad. En otra dice toda la autoridad. Y esta palabra normalmente significa delegar. O sea, en otras palabras, Jesús estaba a punto de delegarles algo a esos discípulos, a los 11 discípulos que estaban ahí reunidos con él en Galilea. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Ahora, cuando vemos la Gran Comisión, a mí me gusta hablar de esto porque me gusta recalcar esto y para que se les quede, si puedo decirlo así, para que te lo grabes en verdad lo que encontramos aquí en la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión encontramos lo que yo llamo 4 verbos bien importantes. 4 verbos bien importantes. Dice la Gran Comisión que el primer verbo es id, el segundo es hacer, y el tercero es bautizar, y luego le sigue el cuarto, enseñar. ¿Ok? Pero hay algo muy importante cuando vemos estos 4 verbos. Y más adelante, mientras preparaba este estudio, me vino a la mente que más adelante vamos a preparar y vamos a compartir un estudio en cuanto al significado de estos 4 verbos: ir, hacer, bautizar, enseñar. Pero quiero solamente decirte esto, que cuando hablamos de la Gran Comisión,
Cuando hablamos de aquello que el Señor le delegó a los discípulos, pero también nos está delegando a nosotros, porque esa es la gran comisión, ¿okay? Lo que tenemos nosotros que hacer. El primer verbo que encontramos ahí es id, te lo dije anteriormente, y luego viene el hacer, bautizar y enseñar. Pero déjate digo una cosa, y por qué quiero enfatizarme en el primer verbo, porque el primer verbo es id. Y la pregunta para ti que estás escuchando, para ti que me estás viendo, la primera pregunta sería, o la pregunta basada al primer verbo sería, ¿vamos? O más bien, ¿estamos yendo? Si en verdad nosotros queremos cumplir con la gran comisión, el primer paso que tenemos que hacer es id, ¿ok? Id, porque no vamos a poder hacer, no vamos a poder bautizar, no vamos a poder enseñar si primeramente no vamos. Y yo creo que este es el tiempo, ¿verdad?, en el que tenemos nosotros que ir. ¿Y a qué me refiero en ir? Pues ir, dar ese paso de ir, ¿verdad?, hacer, bautizar, enseñar. Pero cuando hablamos de ir, vamos a enfocarlo en la manera en la que tenemos que ir y alcanzar a aquellos que están perdidos, aquellos que están necesitados, aquellos que necesitan escuchar las buenas nuevas, aquellos que necesitan en verdad ser tocados, ser transformados, ser cambiados por medio del Espíritu Santo. Que tú seas ese instrumento útil que el Señor pueda usar para llevar salvación, para llevar sanidad, para llevar la palabra del Señor a aquel o aquella que lo necesite. No quiero salirme del tema, pero hace muchos años, en uno de las oportunidades que el Señor me dio de ir a Cuba, recuerdo que nos reuníamos cada domingo para orar, para poner ese viaje, para poner lo que íbamos a hacer. Y recuerdo que en uno de esos momentos había una señora que era la esposa de un compañero de nombre Alfredo, se llamaba Josefina, y le decíamos así como le digo a mi tía Chepina, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando estábamos orando, ella dijo: Señor, que cuando vayamos a Cuba podamos ser instrumentos útiles. Y a mí eso se me quedó, porque muchas veces nosotros oramos y le decimos al Señor que queremos ser un instrumento en las manos de Él. Pero ella le puso algo más, y algo más que yo consideré bien importante, porque sí podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, pero recuerdo que ella siempre lo especificó de esa forma: ser un instrumento útil en tus manos. Y yo creo que si nosotros le pedimos al Señor no solamente ser un instrumento, sino también ser un instrumento útil, ahí es cuando podemos decir que el Señor nos va a usar, nos va a ayudar, nos va a dar las palabras que tenemos que dar. Vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Él. Que sea tu oración, que cada día cuando te levantes tú puedas decir: Señor, permíteme ser un instrumento útil. ¿Y a qué me refiero cuando digo ser un instrumento útil? Que cuando el Señor te ponga a alguien, lo conozcas o no lo conozcas, pero te ponga una persona, tú puedas en verdad ser utilizado, si lo puedo decir de esta forma, por Dios para llevar la palabra, para llevar el mensaje, para darle palabra de ánimo a esa persona. Por eso quiero volver a lo que te decía anteriormente, que para cumplir esa gran comisión, y la palabra comisión, el significado de esta palabra es acción, ¿ok?, de cometer, dice, encargo que alguien da a otra persona para
que lo lleve a cabo. O sea que cuando el Señor Jesucristo les estaba delegando la gran comisión a los discípulos, lo estaba haciendo con la idea, con el plan de que esas 11 personas, esos 11 discípulos pudieran llevar a cabo la tarea, el encargo que se les estaba encomendando. Por eso vuelvo y te repito, ¿verdad? 4 verbos, pero me enfoco en el primero, en el ir, porque tenemos que ir. Ahora, yo sé que ahorita me vas a decir quizás lo que te dije que me podrías decir en el mensaje pasado cuando te lo dije, ¿verdad? Que vas a decir, no, es que ahorita no podemos salir, ahorita no podemos andar por las calles evangelizando, en el parque, en las tiendas, no podemos hacerlo. Muy bien, pero hay otras formas ya de que lo puedes hacer. Mira, este mensaje, no sé hasta dónde Dios lo envíe, porque este mensaje es dado a mi familia del lugar de su gracia. Una familia que quiero mucho, que extraño mucho. Pero esta familia se encarga de enviar esta palabra, este mensaje a otras personas. Esa es la forma por ahora de ir, porque estás enviando la palabra. Porque tu nombre va en el texto o en el video de la forma como lo mandas. Por eso es bien importante ir. Usa, como te lo dije la vez pasada, usa las redes sociales. Si tienes el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, no sé cuántas más haya, úsalas. Esa va a ser por ahora la forma en la que tú vas a ir llevando la palabra, llevando el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Comparte el mensaje. Si Dios te pone un versículo, compártelo. Es el ir, porque como vuelvo y te lo digo, no podemos bautizar, no podemos enseñar si primeramente no vamos. Y yo creo que cuando ya tomamos ese paso para ir, estamos cumpliendo con la gran comisión. Por eso es un reto la gran comisión, ¿ok? El alcanzar. Tenemos que ir, como dice, ir por todo el mundo, o sea, alcanzar a todo el mundo. Y me gustó lo que dijo uno de mis maestros en el instituto una vez cuando hablaba precisamente de la gran comisión. Decía, no necesariamente quiere decir que vamos a ir por todo el mundo, sino enfócalo en ese mundo que te rodea, en ese mundo en el que tú vives, con las personas que te rodean, con las personas que conoces, porque yo sé que hay personas que tú conoces, quizá familiares, amigos, compañeros de trabajo, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y luego dice, haced discípulos, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como te lo dije, antes de ser los discípulos, antes de bautizar, antes de enseñar, tenemos que ir. Así que quiero animarte el día de hoy a que des ese primer paso, a que tú puedas en verdad cumplir con la gran comisión. Y antes de concluir, yo quiero decirte lo siguiente. Cumplir con la gran comisión tiene un costo, tiene un precio. Me gusta lo que dice Marcos 8:34 cuando dice, venid en pos de mí, ¿verdad? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, dice la palabra, niéguese a sí mismo. Entonces cuando yo te estoy diciendo que el cumplir con la gran comisión tiene un costo, y ese costo es que tú tienes que negarte a ti mismo para poder cumplir con la gran comisión. En otras palabras, niégate a ti mismo, en otras palabras, ya no tu voluntad, sino hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, que fue, esa es el decirle al Señor, Señor, el día de hoy ya no es más mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y por qué te digo que cuesta?
cuando dice venid en pos de mí. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema que tenemos es de que muchas veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Y cuando nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor, es como si le estuviéramos diciendo al Señor, pues yo no estoy cumpliendo o no voy a cumplir con esa comisión, con ese encargo, con eso que tú me has delegado. Y tenemos que hacerlo, porque en Marcos, o hasta cuándo podemos hacerlo. Me gusta lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 10. Dice que el evangelio tiene que ser predicado antes a todas las naciones. Antes. El evangelio, las buenas nuevas, tiene que ser predicado. Y cuando digo predicado, me estoy refiriendo a que estás yendo, porque estás yendo para predicar, para compartir el evangelio, las buenas nuevas a todas las naciones. Quiero concluir con esto y darte este consejo: que la gran comisión no se convierta, como decía mi pastor, en la gran omisión. O sea, la omisión es todo lo contrario a la comisión. Omisión viene siendo flojera, abstención, descuido de hacer algo. Pero me llama la atención la primera definición que le dan a omisión, porque la definición es flojera. O sea, haz a un lado la flojera, haz a un lado la pereza y cumple con la gran comisión. Da ese primer paso para cumplir la gran comisión. ¿Ok? La gran comisión, si puedo decírtelo también de esta forma, es un reto que tenemos todos los hijos de Dios, y es un reto que todos los hijos de Dios no solamente tenemos que enfrentar, sino tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Por eso decía anteriormente que la gran comisión no se convierta en la gran omisión. ¿Ok? Pregúntate esto, mira. ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no evangelizas? Te voy a dejar con ciertas preguntas. ¿Por qué no evangelizas? Pregúntate, cuando yo te decía que el primer verbo de la gran comisión es el ir, pregúntate, ¿qué te detiene a ir? Pregúntate, ¿qué te está impidiendo el ir? Y la tercera pregunta sería, ¿por qué no vas? Tú mismo tienes la respuesta. Yo quiero alentarte, yo quiero animarte a que cumplas con la gran comisión, a que des ese primer paso, a que vayas, a que compartas. Quiero recalcar esto: usa las redes sociales para alcanzar un alma, para alcanzar almas para el reino de Dios. A mi familia del lugar de su gracia, es mi oración que cuando ya podamos estar reunidos una vez más en la casa del Señor, podamos ver gente nueva, podamos ver gente que llegue con una sed, con un deseo de tener un encuentro personal con el Señor. Este es el tiempo en que tú, que eres parte del lugar de su gracia, use las redes sociales, usa tu celular, alcanza a aquel que esté en este momento en necesidad, aquel que esté perdido. Hazlo. Mira, concluyo con esto. La cofundadora de Cristo para las Naciones, la señora Frida Lindsay, ella siempre decía que cuando le tocaba viajar, ella siempre pedía, escucha esto, ella siempre pedía el asiento que ni tú ni yo nos gusta. O sea, cuando le decían, ¿dónde se quiere sentar?, ella siempre pedía el asiento de en medio.
Y todos, cuando compartía eso ella una vez, todos nosotros nos quedamos como, ay, no, pero es que ese es el lugar, si lo puedo decir, más incómodo para un viaje. Imagínate si el viaje va a ser por 4 horas o 5 horas y a ti te va a tocar en el asiento del medio. Pero ¿sabes por qué razón ella nos dijo muchas veces ahí en la escuela? ¿Por qué pedía el asiento del medio? Pedía el asiento de en medio porque ella siempre se lo proponía pidiéndole a Dios que la ayudara, pidiéndole a Dios que fuera un instrumento útil en las manos del Señor, porque ella siempre decía, me gusta que me den el asiento de en medio, porque para antes de que este avión aterrice, quiero ganar 2 almas para el Señor. Dice, y si ya uno es salvo, bueno, pues nos ganamos el otro. Pero ella siempre decía que ese era el deseo, porque había un fuego, había un deseo en su corazón de ganar almas. Tú no vas a ganar almas para el reino de Dios si no vas, si no das ese primer paso. Pregúntate, esta es una pregunta que le hago a la familia del lugar de su gracia. Siempre les digo, pregúntate hasta el día de hoy, ¿cuántas personas has ganado para el reino de Dios? ¿Cuántas almas has ganado para el reino de Dios? Contéstate esa pregunta. Y una vez más mi consejo el día de hoy. Cumple con la gran comisión. Y quiero terminar con la bendición que siempre terminamos, que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24. Dice, si tienes a alguien allá a tu lado, díselo, dale una sonrisa y dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, que el Señor me los guarde, que Él supla toda necesidad también para todas las demás personas que estén oyendo o estén viendo este mensaje. Estaremos en contacto y, como les he dicho, si en algo puedo ayudarles, aquí estamos a la orden. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.